Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, buenas noches. Gracias. Pues bienvenidos a esta sesión de repaso en donde vamos a ver, pues, los conceptos, los temas más importantes, ¿verdad? De cada uno de los temas que vimos, esto posterior al examen parcial. Eh, Les quiero recordar que el examen final, pues, es un examen, que forma parte de su calificación. Es obligatorio, su calificación se conforma de todas las actividades que realizaron, más el examen parcial, más el examen final, ¿sí? Entonces, este examen final se va a presentar en la semana, va a estar disponible toda una semana, del 18 al 24 de abril. Entonces, todavía tenemos tiempo, todavía, bueno, estamos ahorita haciendo el repaso general, pero todavía en la siguiente semana, durante lo que va a ser el examen final, pues vamos a tener nuestra última sesión síncrona, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita quiero ver los conceptos más importantes y en el siguiente sesión, que sería ya en la semana del examen, pues a lo mejor estar viendo por ahí dudas más concretas o ir viendo ya, les voy a preparar por ahí una serie de dinámicas para bien de poder pues repasar en sí estos conceptos que ahorita de manera general pues los vamos a repasar de manera teórica. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, chicas? ¿Todo bien? En esta semana, al igual, ¿verdad? Aprovecho para comentarles que voy a estar trabajando, ¿verdad? En actualizar todo lo que son sus actividades que estén pendiente. Al finalizar esta semana, ustedes van a tener ya calificadas pues todas las actividades que hayan enviado, ¿ok? Nada más les pido por favor paciencia porque sobre todo lo que es el protocolo de investigación, ese lo analizo a conciencia, lo reviso que pues no sea plagio en relación a ciertos textos por ahí que incluyan. Entonces sí es algo tardadito, ¿verdad? En relación a este tipo de revisiones que se realizan. Entonces, paciencia, por favor, y en esta semana queda ya todo para que ya más o menos ustedes tengan por ahí pues más o menos qué calificación pudieran estar obteniendo, siempre y cuando pues tengan por ahí una buena calificación en su examen final. ¿Ok? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, vamos entonces déjenme hago aquí espacio para irme a la presentación. Y bueno, en el tema de reporte de la información, si recordaremos, hablamos con respecto a las fichas de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a esperar que conozcamos o lo más importante de este tema? Bueno, el conocer la definición de lo que es una ficha de trabajo, qué usos se le dan a las fichas de trabajo, concepto de las fichas bibliográficas, las partes de la ficha bibliográfica y pues qué tipos de ficha de trabajo vimos. Por ahí vimos las fichas de trabajo de extracto, las fichas de resumen, las fichas de datos aislados y las fichas de citas textuales. Sí, esos serían los puntos más importantes de este tema. Y bueno, ¿qué vimos entonces o qué definimos como ficha de trabajo? Bueno, nosotros lo definimos como ese documento organizado de extensión corta en el que pues resumimos las informaciones más relevantes de un proyecto, de una investigación. Veíamos que el uso de este tipo de documentos, ¿verdad? Permite recopilar la información y a su vez, pues relacionar los conceptos e ideas, pues más importantes respecto al tema que pues estábamos tratando.
y pues que era muy habitual encontrar que para un mismo trabajo, proyecto de investigación se podían emplear por ahí pues numerosas fichas. ¿Para qué sirve? Bueno, vimos que el uso de este tipo de fichas pues puede servir o son útiles pues para bien de poder mantener esa idea principal, ya sea en los trabajos de investigación, en los informes, en la elaboración de documentos extensos, como lo viene siendo una investigación, para estructurar también lo que es la información, ¿verdad? Las fichas de trabajo pues sirven para muchos contextos, pero pues son más habituales en lo que son trabajos de investigación. Su función es la de aportar un orden, una claridad a la información que pues se está exponiendo. También para localizar información, ya que pues van a ayudar a que los puntos clave estén bien localizados y que quede claro para pues la persona o el investigador que está redactando y que está pues recopilando todo lo que es la información. Eh, Vimos también que dentro de lo que son los tipos de ficha, hay una que sirve para llevar el registro o identificación de todas esas fuentes bibliográficas que obviamente vamos a consultar porque pues tenemos que elaborar nuestro marco teórico. Entonces, esta es la denominada ficha bibliográfica, la cual la definimos como esa herramienta básica de investigación cuya función principal pues es la de servir como base y sustento para pues anotar lo que son las fuentes que van a estar siendo consultadas al momento de realizar pues determinado trabajo, ¿verdad? Entonces vimos que para considerar que una ficha de este tipo esté correctamente realizada pues debe de cumplir con una serie de características que pues van desde los datos de una ficha bibliográfica hasta el tamaño pues de vaya, las partes que debe de contener son como realizamos nosotros los formatos APA, ¿verdad? El registro de las de referencias bibliográficas. Y aquí, por ejemplo, dentro de lo más elemental, pues obviamente debe de traer el nombre y apellido del autor. eh, También, obviamente, debe de ir el título del libro, del folleto, la revista o la fuente que estemos consultando para bien de, pues, facilitar buscar esa fuente, ya sea libro, ¿verdad? O folleto o revista. También el año en el cual se realiza la publicación, el lugar de publicación, es decir, la ciudad en la cual fue publicado, y la editorial de la publicación, es decir, la casa editorial que pues se encargó de tal edición y posterior publicación de la obra, en el dado caso que estemos pues haciendo una consulta en libros físicos. Em, Vemos que en el caso de las fichas de trabajo, estas obviamente deben de incluir ideas, deben de incluir hechos. Una ficha de trabajo debe de incluir pues ideas, hechos recopilados gracias a las fuentes de trabajo consultadas, esto a lo largo del proyecto. Y pues nos sirven para saber qué es lo que se ha hecho en determinado proyecto. Generalmente las fichas sirven para mostrar lo que se ha logrado a lo largo del proyecto o lo que pues se ha avanzado en la investigación. También, pues, vemos que son útiles también para encontrar fuentes, ¿verdad? Ya que pueden tener varias clasificaciones dependiendo de lo que se quiera lograr o del propósito de la investigación o proyecto. Y estas fichas de trabajo las vamos a ver divididas, por ejemplo, en las fichas llamadas de extracto o digesto, en donde vemos que, pues, su característica es que, pues, es muy similar a la de un resumen. Se anota con las palabras, del investigador, pues, las partes esenciales del texto, y el tema, pues, es breve o de algún dato en concreto. Eh, por su parte, lo que son las fichas resumen, estas, pues, van a ser aquellas que podemos realizar tras la lectura de un documento y pues pueden contener lo que viene siendo el resumen, pues la valoración o juicio personal que haya tenido el documento para nuestra investigación.
Aquí se deben de incluir las fuentes que se utilizaron en el proyecto, además de colocar pues los datos resumidos del trabajo. De esta manera, pues el lector puede tener una idea pues más clara del tema de la investigación sin tener que leerlo de manera completa. Por eso se llama de resumen. En el caso de de las fichas de datos aislados, bueno, pues estas son útiles para anotar información como pues nombres, cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para el investigador y deben de permanecer separadas, pues van a contener uno o varios datos que no debemos de olvidar cuando estemos redactando nuestro trabajo. Y pues están también las fichas de citas textuales. Estas reproducen de manera textual pues un párrafo de un escrito que pues debe de colocarse entre comillas, ¿verdad? Para bien de poder identificarlas como cita textual. ¿Qué datos debe de contener toda ficha de trabajo? Pues debe de tener los datos de identificación, debe de tener el título, la cabeza o el encabezado, el cual se va pues a colocar de manera centrada y pues hace las veces de encabezado y proporciona pues la mayor información del contenido en el menor número de palabras. También pues lo que es la categoría general o complemento del registro, el contenido obviamente, ¿verdad? O texto y pues ciertos comentarios o aclaraciones, los cuales pues son propiedad del investigador y se colocan pues al final del texto de la tarjeta. ¿Ok? En el tema de análisis de resultados, vimos por ahí pues ciertos tipos de herramientas que nos ayudan pues a realizar, como su nombre lo dice, ese análisis de ya propiamente para bien de poder ir redactando un resultado, una conclusión de nuestra investigación. Aquí vimos este tipo de herramientas como lo fue el diagrama FODA, la espina de pescado o espina de Ishikawa, eh, lo que es la línea de tiempo. Vimos que a la hora de redactar, pues debemos de evitar lo que son los vicios, ¿verdad? Ver también, evitar lo que viene siendo las falacias y obviamente, pues hay que ver la parte del concepto de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del análisis FODA, ¿verdad? Que este propiamente pues pertenece a esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es una herramienta, pues por lo general se utiliza en la planeación, ¿verdad? Y pues, básicamente toma decisiones que nos ayudan a entender esos factores internos y externos de una situación que se desee mejorar, ya sea mejorar, innovar o incluso prevenir, ¿verdad? Y se le conoce, pues, también como, análisis, es el análisis FODA o DAFO, ¿verdad? Esto, pues, por sus, siglas, ¿verdad? De lo que son las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Em, Aquí vemos también que sirve para evaluar de una manera visual y concreta pues una situación y poder tener un panorama de las consecuencias, ya sea buenas o malas, que podemos tener al realizar una decisión, ¿verdad? Em, También vimos por ahí, bueno, en el caso de este tipo de análisis, pues cómo lo podemos nosotros realizar, pues redactamos, ¿verdad? De manera, en este tipo de esquema, pues lo que vienen siendo nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas, hay que identificarlas. Se define también pues cuál es la situación que debemos de resolver o mejorar y ponerla en contexto, es decir, tener bien claro el objetivo, ¿verdad? Y pues una vez plasmada lo que es la información, hay que crear una estrategia para bien de poder llegar pues a ese objetivo que hemos fijado. Em, el otro diagrama que utilizamos, el otro tipo de herramienta, pues es la famosa espina de pescado, o diagrama Ishikawa, el cual es un diagrama de causa y efecto, ¿verdad? Es la representación pues de varios elementos que van a ser esas causas de un sistema que pueden contribuir pues a un problema, el cual es el efecto, ¿verdad? Aquí vemos que
lo podemos utilizar para identificar pues las posibles causas de un determinado problema específico, ¿verdad? Em, Vamos a ver que pues permite que podamos nosotros organizar grandes cantidades de información sobre pues el problema y poder determinar exactamente las posibles causas que pudieran estar originándolo, ¿verdad? Y pues este nos ayuda a aumentar pues esa probabilidad de ir identificando esas causas principales. Em, Vemos que este tipo de diagrama, pues básicamente de causa y efecto, lo utilizamos o lo debemos de utilizar cuando podamos, por ejemplo, nosotros contestarnos si es necesario identificar las causas principales de determinado problema y si existen ideas y o opiniones sobre las causas que estén pues generando ese problema, ¿verdad? Eh, Otro tipo de herramienta que utilizamos fue la llamada línea de tiempo. Esta es una disposición secuencial de ciertos eventos sobre determinado tema, de manera que podamos nosotros pues apreciar ese orden cronológico de tales eventos. Es esa manera de organizar pues visualmente la información de un tema, de manera que pues se pueda apreciar ese orden histórico en el cual fueron ocurriendo, pues, los hitos centrales del tema que estamos estudiando. Vamos a ver que para elaborar una línea de tiempo, pues, podemos, decir que tenemos que seguir, los pasos, por ejemplo, de determinar la escala de la misma, es decir, debemos de decidir qué periodo temporal va a abarcar este gráfico. También, determinar los hitos principales, es decir, ver si se deben de ubicar y organizar previamente los eventos más importantes o trascendentales de la información que pues vamos a representar en esa línea y pues determinar la información contextual, ¿verdad? ¿Qué otros hitos o eventos de importancia general pues conviene resaltar en esta línea de tiempo para bien de poder pues dar cierto contexto? Dentro de la redacción, obviamente, vimos que, pues, debemos de cuidar lo que es todo la ortografía, de evitar, por ejemplo, los vicios que estuvimos por ahí viendo, como, pues, el barbarismo, lo que era la cacofonía, también por ahí, otro tipo de vicio llamado solecismo, todo lo que es la monotonía, la pobreza de vocabulario, ¿verdad? Esto debido a que, pues, vamos a estar nosotros redactando, de manera, pues, profesional, ¿verdad? Todo este trabajo de investigación. Por consiguiente, pues, sí es muy importante el cuidar, lo que es la redacción y obviamente, pues, la ortografía, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante, pues, es conocer, ¿verdad? Pues, qué vicios son los que debemos de evitar. Hablamos con respecto, por ejemplo, al barbarismo, en donde decíamos que se llama barbarismo esos errores o incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o una frase. En el caso del vicio de la cacofonía, pues se define dentro de los vicios del lenguaje como pues un sonido desagradable para el oído y que pues se presenta por la repetición innecesaria, recurrente o cercana pues de ciertos fonemas en una misma frase o por la combinación inadecuada de los pues diferentes componentes de una oración. En el caso del solecismo, pues este es un error en la estructura de una oración, puede ser un error de concordancia, un error en la conjugación de un verbo, de una preposición incorrecta, ¿verdad? Em, y lo que es la monotonía y pobreza de vocabulario, pues, a esto se le llama, monotonía, ¿verdad? A esa forma de pobreza del lenguaje, que consiste, pues, en la repetición de las mismas palabras en un escrito o conversación, esto, pues, por un vocabulario, pues, limitado, ¿verdad?
También por ahí otro de los vicios es el denominado cosismo, el cual es un uso abusivo de la palabra cosa, ¿verdad? En ese, pues en la comunicación, ya sea verbal, ¿verdad? Como pues escrita. También el queísmo, el cual consiste pues en ese uso incorrecto de la conjunción que cuando corresponde pues la secuencia de que. También hablamos con respecto a las falacias. Las falacias dijimos que se pueden entender como esos errores en el razonamiento, que pueden ser dos tipos de falacias, las falacias formales e informales. Y las falacias formales dijimos que eran aquellas que ocurren cuando pues llegamos a ciertas conclusiones a través de ciertos razonamientos pues lógicamente inválidos, y las informales pues se pueden detectar por su contenido o por el propósito del argumento falaz utilizado. Los argumentos en estas falacias pues pueden ser válidos o inválidos, pero no soportan nuestras, pues digamos, nuestras conclusiones, ¿verdad? Entonces, a manera de redactar de manera correcta, pues todo este trabajo de investigación que se ha venido realizando, pues obviamente tenemos que cuidar todos estos vicios, seguir estas recomendaciones para que nuestro trabajo que estamos realizando, pues, se presente de una manera, como ya les comentaba, de manera profesional. En el tema de la elaboración de conclusiones y o sugerencias y lo que es la introducción, vimos también, obviamente, pues la definición de conclusión, vimos los tipos de conclusiones, lógicas personales, teóricas, de resumen, las recomendaciones, también, pues, qué características debe de llevar una buena conclusión, es decir, que debe ser relevante, debe ser concisa, debe ser válida. Hablamos en relación a la introducción, porque es que se realiza al final, ¿verdad?, de todo nuestro trabajo de investigación. Vimos lo que era el resumen, que es un subproducto de la investigación. Vimos también qué es el prólogo, qué fueron los apéndices o anexos y el glosario. Todo esto que son, pues obviamente, eh, pues apartados que en el caso de los apéndices, de los glosarios y demás, pues eh, pueden, digo, dentro de una investigación, pues, más formal y completa, deberían de llevarlo, ¿verdad? Obviamente, en el caso de algunos, como lo es el glosario, pues, dependiendo qué tan técnico o sea, pues, todos los conceptos que se estén tratando en ese trabajo de investigación. Entonces, antes de pasar a lo que es la introducción, bueno, vimos la definición de la conclusión, dijimos que se llama conclusión a esa proposición final de un argumento. Eh, Esto, pues su contenido, lo vamos a ver que va a ser esa proposición diferente a lo que es una opinión, dado que usualmente pues se razona o se argumenta para bien de poder alcanzar finalmente pues un pensamiento válido o con cierto margen de certeza. Va a ser esos apartados finales del informe, llámese monografía, ensayo, reflexión, ¿verdad? Y es en donde vamos a dar cierre a pues ese trabajo de investigación, esa lectura, mediante la explicación de los argumentos y afirmaciones de pues todo el trabajo que fue realizado anteriormente, ¿verdad? Por eso es que la conclusión va al final. Em, Vamos a ver que los objetivos de una conclusión, pues pueden ser, por ejemplo, aportar nueva información final relevante sobre el tema, también pues demostrar el aprendizaje producido en la consideración de las premisas, reflexionar sobre la relevancia del problema establecido en el argumento, ¿verdad? Brindar pues también ciertas consideraciones respecto al modo apropiado de pensar en el problema y pues transmitir la experiencia personal de quien está argumentando, ¿verdad? Y de cómo abordó esas premisas.
Los tipos de conclusiones que dijimos, ¿verdad? Que puede existir, bueno, son las lógicas o formales, aquellas que se desprenden de sus premisas y son comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal, como la deducción. Conclusiones personales, estos van a ser las conclusiones personales, pues deben ser válidas, deben ser comprobables, aunque nazcan de la experiencia individual. También las teóricas, pues van a ser aquellas que proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales pues se puede construir a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. Conclusiones de resumen, en las cuales pues van a ser aquellas que van a condensar o redondear lo que pues se ha visto o argumentado anteriormente y de recomendación, aquellas que van a reflexionar sobre pues el modo en el que se va a llevar a cabo la argumentación o investigación. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues si, si en las conclusiones, las investigaciones y reflexiones, digamos, eh, al hecho de realizar una investigación y sin aportar a lo mejor qué fue lo que se logró crear o el resultado que nos produjo ese tipo de investigación, es decir, que nos haya aportado un valor determinante o significativo, pues esto debemos de plasmarlo en este apartado que son las conclusiones, ¿verdad? Es decir, que si no tuviéramos este apartado de conclusión, pues todo quedaría, digamos, en un nivel en un nivel superficial o de diagnóstico, ¿verdad? Sin que pues pudiéramos extraer de ello un aprendizaje final. Entonces, es por ello que, por ejemplo, cuando realizan ustedes un trabajo, una actividad, siempre es importante incluir y siempre, de hecho, en las actividades que ustedes vieron, ¿verdad? A lo largo de toda esta materia, se les pedía a qué conclusión personal llegaban ustedes al momento de finalizar la actividad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendieron mientras ustedes desarrollaban la actividad? ¿Verdad? Entonces, a eso es lo que se pretende llegar, a que la conclusión nos aporte qué aprendizaje final tuvimos, llámese actividad de trabajo, tarea, investigación, con esa actividad que se realizó, bueno, ¿cuál fue nuestro aprendizaje final y significativo, el cual pues se supone llegamos a lograr? ¿Qué podemos ver? ¿Qué características debe de tener pues una buena conclusión? Bueno, decimos que las buenas conclusiones deben de ser relevantes. Esto tiene que ver pues con la materia abordada en las premisas y con el enfoque general del razonamiento. Deben ser concisas, es decir, expresar algo definido, determinado, ¿verdad? Y válidas, que el lector pues deba de poder comprender de qué manera pues se llegó a tales conclusiones, es decir, pues no pueden ser así como que algo que no sea pues inverosímil, ¿verdad? Eh, Eso sería el punto en cuanto a lo que vienen siendo las conclusiones. En cuanto a lo que vienen siendo la introducción, bueno, la introducción vimos que es esa sección la cual pues va a, digamos, a formar parte de la parte principal del cuerpo de un texto. Su función es la de ofrecer pues al lector que va a, pues, a poder ver y leer nuestro trabajo de investigación, pues tener un panorama respecto de la totalidad de nuestro escrito que obviamente pues le vamos a presentar. Aquí la introducción es ese punto de orientación que le vamos a indicar al lector hacia dónde pues se va a dirigir el texto, ¿verdad? O trabajo que está a punto de leer, ¿sí? Entonces,
La introducción de un texto debe de organizarse, por ejemplo, en describir el tema dentro del cual se enmarca el texto, reportar ese vacío o falta de conocimiento que el texto es el que intenta resolver, proponer pues lo que son las preguntas o objetivos que van a guiar pues ese texto y anticipar lo que es la organización interna de todo, pues de todo el texto que le vamos nosotros a presentar. Eh, en cuanto a lo que viene siendo el subproducto de la investigación, dijimos por ahí que tenemos la parte del resumen. Vimos al resumen como un género textual utilizado para pues, referirse a otros textos. Dijimos que es una presentación abreviada y precisa del contenido del documento, en el cual pues se debe de evitar incluir interpretación o crítica, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que debemos de elegir y presentar pues lo más esencial de cada apartado, pues por eso se denomina resumen. Esto con el fin de que el lector pues tenga una idea básica del trabajo de investigación, ¿verdad? Y pues la estructura y extensión del resumen para artículos de investigación, pues vamos a poder ver que podemos incluir una especie de introducción, ¿verdad? Pues el método a lo mejor que utilizamos, los resultados a los cuales llegamos y obviamente la conclusión. Esa sería la forma pues de presentar este tipo de resumen. Otro de los toques finales que podemos decir o de los artículos o anexos que puede contener nuestro pues artículo de investigación. Van a ser por ahí el prólogo. Dijimos que el prólogo pues es usualmente utilizado para comentar el proceso personal durante la etapa de investigación. Eh, Aquí por lo general pues se redacta al finalizar el trabajo y es un apartado pues de connotación personal, ya que describe pues en primer persona cómo fue todo el proceso pues de investigación, ¿verdad? Em, en el caso de los apéndices o anexos, esta es una colección de materiales complementarios que por lo general pues los vamos a ver que aparecen al final de un trabajo de investigación o de una propuesta, ¿verdad? Y por lo general pues incluyen datos y documentos de respaldo que obviamente pues el investigador o el escritor utiliza para desarrollar pues este trabajo escrito, ¿verdad? Entonces, nos ayuda o ayuda al lector pues más profundidad esto con respecto al tema, ya que pues proporcionan recursos para pues lecturas adicionales, listas de contactos, ¿verdad? O proporcionar pues documentación para pues bien de poder comprender pues el texto, ¿verdad? El trabajo de investigación que se ha realizado. Por su parte, el glosario, bueno, pues esta es una lista alfabética de ciertos términos especializados con sus definiciones. eh, y pues en un informe o en un trabajo de investigación, generalmente lo ubicamos después de la conclusión. Eh, Esto se realiza debido a que, como lo vimos en clase, ¿verdad? A que se van a poder tener pues numerosos lectores con múltiples niveles de experiencia, pues el uso, ¿verdad? De ciertos términos muy especializados de alta tecnología, ¿verdad? Pues va a hacer que algunos de los lectores la puedan entender y otros no, ¿verdad? Entonces, para bien de poder poner en el texto, pues el concepto pues de esa palabra, ¿verdad? Técnica, y que no, imaginémonos que en cada uno de los textos querramos nosotros, pues ir definiendo cada uno de esos conceptos, pues para el lector que conozca, ¿verdad? De esos términos tan especializados, pues se le va a hacer muy tedioso, ¿verdad? El estar pues tratando de ver tanto texto y tanto concepto que obviamente este lector ya sabe, ¿verdad? Entonces, eh,
Para evitar esto, pues, se pone, ¿verdad?, este tipo de glosario, una especie como que si fuera de diccionario, en donde, pues, podemos nosotros definir, y que, pues, aquel lector que no conozca de ese término especializado pueda a consultarlo al finalizar, lo que es el texto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos, incluir, pues, este especie de diccionario para, este tipo de situaciones. Okey, y por último vimos, la construcción del protocolo de investigación. Recordamos por ahí la definición de este documento, el cual, pues, consta, ¿verdad?, de ciertos elementos que los estuvimos obviamente tratando de identificar y de ir, trabajando, parte por parte en todo lo que fue la materia. Por ahí, obviamente, en estas últimas 2 sesiones estuvimos viendo ejemplos, ¿verdad?, de cómo, plantear el problema, cómo justificarlo, cómo realizar, pues, a lo mejor posibles objetivos, hipótesis, ¿verdad? Es hacer lo que viene siendo el cronograma y, obviamente, pues, la inclusión de las referencias bibliográficas. ¿Y qué elementos son? Bueno, aquí podemos ver un gráfico, ¿verdad? De una de las infografías que por ahí les pedí y esta corresponde a una de sus compañeras, González Pérez, la cual pues obviamente en su infografía incluyó los elementos del protocolo. Dentro de la definición, recordaremos que el protocolo de investigación, pues dijimos que es ese, digamos, ese primer paso para bien de poder realizar, ese trabajo de investigación. Este, pues, se puede definir como ese proyecto de investigación, el cual tiene por objetivo, pues, describir, todo lo que es el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar, describiendo, pues, de cierta manera sistemática los elementos que se van a desarrollar para generar, pues, ese trabajo de investigación. Y aquí, por ejemplo, hablamos con respecto a esa delimitación, a elegir, ¿verdad? Lo que viene siendo el tema de investigación, el poder, pues, delimitarlo, ¿verdad? Poder nosotros indicar, pues, el espacio y el tiempo, ¿verdad? Para bien de poder, indicar, cuál sería nuestro título, nuestro tema de investigación, el cual debía de ser corto, preciso y conciso, ¿verdad? En una segunda parte, pues, es lo que es el planteamiento del problema, en donde en ese apartado, pues, vimos que, se expone lo que es el estado actual del problema planteado y, pues, obviamente, aquí el planteamiento del problema nos brinda ese argumento, convincente y nos ayuda a fundamentar, pues, la necesidad de realizar esa investigación. Esto con la finalidad, pues, de generar nuevo conocimiento. Entonces, hablamos con respecto para bien de poder plantear, pues, un problema de investigación, decíamos que podíamos, basarnos a lo mejor en ciertas preguntas, en contestar ciertas preguntas, por ejemplo, a quién afecta, qué tan importante es el problema, también, pues, preguntarnos qué tan grande es, cuáles son las áreas geográficas que, pues, están siendo afectadas, los grupos de población que están siendo afectados, ¿verdad? También, pues, ver qué tan posible resolverlo y qué tanto se puede, modificar, ¿verdad? Y también, pues, qué se ha hecho anteriormente para bien de poder resolver este problema que nosotros estamos planteando. Estamos escogiendo este tema, este problema que, pues, para nuestro punto de vista no se ha resuelto. Bueno, pues, aquí es en donde debemos nosotros de indicar el por qué, ¿verdad? Porque estamos planteando que todavía continúa por ahí un problema que nosotros queremos encontrar, pues, su solución. En la parte de la justificación, pues, aquí dijimos que es la que va a describir ese tipo de conocimiento que, pues, se estima obtener y la finalidad que, se persigue, pues, en términos de su aplicación, ¿verdad? Brindando, pues, un argumento, de que, pues, este conocimiento que vamos a generar va a ser útil, ¿verdad?
Entonces, las preguntas que dijimos que debíamos de plantearnos al momento de elaborar esta justificación, pues debemos de indicar qué nuevo conocimiento es el que vamos a generar, a lo mejor cuáles van a ser los objetivos una vez que se haya generado conocimiento a partir del estudio que estamos realizando, ¿verdad? Por su parte, en el elemento que viene siendo objetivo, aquí partimos de un objetivo general, el cual debe de explicar pues la finalidad de nuestra investigación, lo que se espera que logremos esto con el estudio en términos de conocimiento. Y pues dijimos que debemos de tener especial atención para que el objetivo general pues pueda describir de manera precisa lo que es la investigación, dando pues una noción clara de lo que pretendemos describir, determinar e identificar, ¿verdad? Entonces, para la elaboración del objetivo general, nos decíamos que podíamos también plantearnos ciertas preguntas, por ejemplo, ¿qué era lo que vamos a hacer? Em, ¿En quién lo vamos a realizar? ¿Dónde lo vamos a efectuar? En periodo, es decir, cuándo y cuánto tiempo es el que vamos a realizar, ¿verdad? En el caso de la hipótesis, bueno, aquí dijimos que las hipótesis pues son ese punto de partida para la investigación, que son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que pues se van a formular como proposiciones y pues digamos que son cierta eh, digamos, posible o solución tentativa del problema que nosotros hayamos planteado. Esto para bien de poder posteriormente, pues, analizar si efectivamente esa posible hipótesis de solución, pues, se ha concretado, se ha, pues, digamos, rectificado, ¿verdad? Para bien de poder decir si nuestra posible solución que pensamos, ¿verdad? Que es la explicación de los hechos, pues realmente es verdadera, es cierta, ¿verdad? Aunque pues no necesariamente debe ser cierta. Para esto pues puede uno volver a reformular, ¿verdad? La posible hipótesis. Esta se debe de redactar o enunciar en una frase corta y afirmativa que pues se debe de demostrar o verificar de manera pues experimental. ¿Ok? En cuanto a lo que es el esquema preliminar, bueno, pues vimos que era una especie como de índice, ¿verdad? Esto en base a pues todo lo que va a contener nuestro marco teórico, ¿verdad? Una especie de índice que nos iba a ir guiando pues, qué conceptos son los que íbamos a ir desarrollando para bien de poder ir explicando nuestro trabajo de investigación. En la parte de la determinación de las fuentes, pues obviamente van a ser las referencias bibliográficas, que pues va a ser todo ese material que de una manera u otra pues ha sido consultado por parte de nosotros como investigadores, esto durante el desarrollo de nuestra investigación y obviamente pues debe de quedar incluido. Obviamente estas referencias deben de venir en formato APA para bien de que pues sean correctamente pues presentadas. Y en la parte del agenda o cronograma, bueno, pues ir especificando, ¿verdad? Qué fechas hay que reflejar la duración de la investigación, su fecha de inicio, de terminación, eh, ver que se debe de dividir en una serie de etapas que sigan un cierto orden cronológico y para las que también pues se debe de precisar su fecha de inicio y de terminación. También puede ser que pues a lo mejor en el caso de que por determinadas situaciones no podamos nosotros precisar las fechas exactas, pues a lo mejor se puede poner o determinar pues qué periodo es el que vamos a llevar a cabo en cada etapa. Y por lo general, las etapas que comúnmente se establecen, pues son, por ejemplo, cuándo es que se va a realizar la revisión bibliográfica, cuándo es que se va a planificar el estudio, cuándo es que se va a preparar el proyecto, cuándo es que se va a ejecutar
ejecutar, cuándo se va a realizar el procesamiento, el análisis de la información, de los resultados, de la redacción de propiamente el informe o la investigación y obviamente pues ya lo que viene siendo las conclusiones, la introducción, o sea, todo cómo es que vamos a ir conformando pues este documento, lo debemos de ir pues registrando en este elemento que es la agenda o cronograma. ¿Ok? Pues bueno, chicos, chicas, entonces, no sé si tengan alguna duda hasta este punto, ¿todo bien? Recuerden que esta clase de repaso está siendo grabada y pues les va a ser compartida por medio de la plataforma para aquellos que no se pudieran pues conectar, ¿verdad? En este momento. ¿Todo bien? Recomendaciones, tips para su examen final. Recuerden por ahí que, bueno, aquí en esta presentación les he compartido los puntos pues más importantes, ¿verdad? De cada uno de los temas. Eh, Obviamente el examen se basa de todo lo que es el libro base que tenemos, ¿verdad? El libro de metodología. Por consiguiente, les recomiendo que hagan una especie de mapa, ¿verdad? De mapa conceptual, mapa mental de cada uno de los temas de estos que les he marcado, que den una leída, ¿verdad? Al material, lo que viene siendo el libro. Y con ello ustedes ya van a poder tener por ahí pues un resumen, ¿verdad? De estos temas que hemos visto. Si recordarán por ahí en las actividades que estuvimos haciendo, bueno, pues hicieron, por ejemplo, hicieron la presentación, hicieron, en el caso de lo que fue la infografía, quienes realizaron por ahí las actividades de regularización, bueno, por ahí creo que había también una parte de la infografía en donde venía que es el protocolo de investigación, con que realicen ese mapa conceptual de los temas que hemos visto posteriores, ¿verdad? A lo que fue el examen parcial y que aquí les menciono, con ello pues es más que suficiente que den una leída y con ello repasen estos conceptos, pues no van a tener ningún problema para bien de poder presentar su examen final, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Todo bien? Ninguna duda, maestra, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces, pues por mi parte ha sido todo. Les comento, en esta semana van a tener por ahí eh, ya listos y calificadas y retroalimentadas todas sus actividades. Entonces, aprovechen, ¿verdad? En estos días que vamos a estar, pues, quienes trabajamos por ahí de descanso, ¿verdad? Para bien de poder, pues, repasar, revisar alguna duda que lleguen a tener. Con toda confianza me pueden mandar por ahí un mensajito. Voy a estar al pendiente, ¿verdad? Trabajando en sus calificaciones. Me van a poder ver por ahí conectada. Entonces, cualquier duda, con toda confianza me van a poder escribir ahí por medio del mensajero. Y bueno, pues nos esperamos en la siguiente semana estar viendo para nuestra última sesión de síncrona de despedida para hacer por ahí unos ejercicios también de repaso para su examen final. ¿Ok? Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, maestra. Igualmente, que sigan pasando bonita noche. Cuídense mucho. Nos vemos.